Gracias, Ceci. Y recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy. ¡Qué placer! ¡Felipe Piña! Bueno. Muchas gracias. ¿Cómo anda, Felipe? Además de con Muy bien. 2.000 proyectos. 2000 proyectos, por suerte sí. Algunos que todavía no se pueden contar. Algunos se pueden contar, otros que sí. El canal de YouTube, que está andando muy bien. Me encanta, lo miro muchísimo y ¿Viste? me aparece mucho en digamos, la página principal de YouTube, así que el algoritmo te quiere. Sí, porque estamos ya 260.000 suscriptores. Tremendo. Estamos bien, estamos bien. Escúchame, te hago una pregunta. Yo Sí. no te iba a preguntar de esto. ¿Cómo planificas los contenidos? ¿Con qué grado de anticipación? Y con bastante, como un mes más o menos, porque grabo de a varios. Entonces tenemos que planificar. Y lo dirige mi hijo Martín Muy bien Piña. está, ¿eh? Sí. Y ¿Fue idea de hacemos- él, che? Sí. Bien. Sí, total. ¿Le costó convencerte? No, nada. No Ok. le costó nada. Aparte porque rescatamos un montón de material que teníamos, viste, de entrevistas muy lindas que habíamos hecho a Charly García, a gente muy grosa, Pablo Milanés, bueno, cosas muy lindas, Eduardo Galeano. Gran idea, sigan a Felipe Piña en su canal de YouTube. Ahí estamos. Y bueno, después con la novela que tenés ahí, Correcto, estamos hablando de Conspiración en Londres. es mi primera novela. ¿De qué va? Contame, Felipe. Bueno, de un episodio que encontré cuando hice la biografía de Belgrano, me encontré con un episodio completamente surrealista, que es el viaje de dos enemigos, que son Rivadavia y Belgrano, a Londres, a sondear un poco qué pasaría si proclamamos la independencia, año 1815. Ok. Y ahí les sorprende la caída de Napoleón, vuelven todos los reyes, y aparece un buscavidas, un conde. Esto es real todo lo que cuento. Avísame cuándo deja de ser real. Todo esto es real. Bien. Y les ofrece coronar al hermano de Fernando VII, Francisco de Paula, como rey del Río de la Plata. Bueno, todo esto termina fracasando y a este Cabarrú se le ocurre secuestrar al hermano de Fernando, traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo rey a la fuerza. Esto ya último no ocurre, Ok. pero se llega a armar el escuadrón, el grupo comando del secuestro. Así que toda una cantidad de elementos surrealistas que ahí sí me permitió O sea, meter la literatura. La planificación del secuestro existió, Total. lo que no se llevó a cabo es el El secuestro. secuestro, pero Claro. todo lo demás, los trámites de la corona, también está toda la tradición de alvear en Río Janeiro, bueno, muchas cosas que son reales y trasfondo, y dos figuras antagónicas, ¿no? Rivadavia y Belgrano, que representan dos modelos de país antagónicos, por ¿Y supuesto. cómo te sentiste escribiendo una novela? Feliz. ¿Sí? Sí. ¿No te costó? No, me sentí muy libre, ¿viste? Sin Claro, tanta presión documental. Me sentí como con la posibilidad de volar. O sea, a partir de ahora novelas. No, seguimos, pero hay una segunda novela pensada, pero no por ahora. Excelente. Me O sea, no encantó. paras de laburar, Felipe. No, tranquilo. Bien, pero- Viste, cuando laburás es lo que te gusta. Claro, sarna con gusto no pica. como dicen. Exactamente. Sarna con gusto no pica. Exactamente. Che, Y Felipe, además, bueno, por supuesto, con el amigo Saborido, que la estamos rompiendo en todo el país. Ahora increíble, ¿eh? en ¿Cuántos Rosario. saboridos hay? Nos preguntamos. Sí, montón. nosotros tenemos la sospecha de que hay dos. Hay uno que está conmigo. Tenemos la Hay sospecha de que hay dos. Uno que Yo creo gira que- por el No, conurbano aparte es y otro que increíble. gira por las Lo provincias. llamo y me dice, estoy en Villa Cañas, qué sé yo. Sí, es maravilloso. Y Estuve- ahora vamos a Rosario, dos funciones vendidas en el ESERE, o sea, 2.600 personas. Claro. Una Yo locura. veo, viernes a la noche veo historias, no me acuerdo de quién, en Instagram, en una charla de Saborido. El sábado fui a Comodoro Rivadavia, Y llego a estaba- Comodoro Rivadavia estaba- y está Saborido. No, es increíble, es Y increíble. digo, ¿qué haces? Es increíble. Hola, Un capo. chabón. Sí, un capo. Muy linda persona. Bien, sí, le mandamos un saludo Sí, grande acá, tipazo. lo amamos a Saborido. Felipe, te habíamos invitado con la excusa de hablar un poco de la deuda y la historia Sí, de la deuda. cómo Mencionabas a Belgrano y Rivadavia Sí. y en mi cabeza la historia de la deuda arranca con Rivadavia, pero quizás es un efecto No, Mandela. está muy bien. Bien, perfecto. La historia de la deuda externa argentina, capítulo 1. Sin repetir y sin soplar. Sí, Bueno, arranca con Rivadavia porque Rivadavia era el ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Recordemos, nos ponemos un poquito en contexto, es el país dividido en provincias, había caído el único régimen nacional que era el directorio, por lo tanto había una provincia de Buenos Aires autónoma que decide contratar una deuda a través de este ministro Rivadavia, que además ve un gran negocio en esto, y habla con un banco muy importante de Londres, que es la Casa Baring, muy vinculada a la corona británica, que nos ofrece prestarnos 1 millón de libras. Y acá se vende, Rivadavia lo vende como que va a ser para hacer obra pública, por ejemplo, el puerto de la capital, pueblos en la frontera, bien. las aguas corrientes y todo eso. Freno ahí entonces, primero para hacerte algunas preguntas. 1824 estamos. 1824, Sí. perfecto. O sea, no nace como una necesidad, Para nada. sino más bien como un negocio de Rivadavia, podemos decir. Sí, muy buena la pregunta porque vos sabés que dos diputados que les van a sonar a calles de Buenos Aires, que Castex y Gascón,
le preguntan en la legislatura al ministro de Hacienda, que era Manuel José García, ¿por qué vamos a tomar deuda si tenemos superávit? Si la provincia tiene un superávit de 600.000 pesos, que era una barbaridad, ¿por qué vamos a tomar una deuda, no? Y García le dice para ingresar al sistema financiero mundial, ¿no? Como deudores. Una frase que ya... ¿Cuántas veces hemos escuchado? Exactamente. Para abrirnos al mundo. Abrirnos al mundo. Entonces, bueno, ahí se arma un grupo de negociadores que está integrado mayoritariamente por ingleses, Bárbaro. 3 ingleses y 2 argentinos para negociar con los ingleses, donde, bueno, colocan O sea, perdón, 3 ingleses en representación de la Argentina. claro, los Robertson, los hermanos Robertson. Entonces van a negociar y, bueno, el Estado argentino le dice que, bueno, que aceptan hasta un 70% de la realidad, ¿viste? Cuando colocas un papel, va al 100, pero en el mercado cotiza 80, 70, lo que sea, ¿no? Entonces acá le autorizan al 70, ellos consiguen colocarlo al 80 y ya se quedan con un 10% para ellos. De arriba. De arriba. Después la Casa Baring le dice, bueno, pero ustedes son un lugar del mundo muy poco confiable. Ya éramos poco confiables en el 1824. Total. Todavía no habíamos incumplido, no habíamos entrado en default. No, todavía no. Entonces dice, bueno, pero páguenos adelantados unas deudas, unos años, hipotequen la tierra pública de la provincia, todo esto lo hace Rivadavia, con lo cual, sacando cuentas entre las comisiones que cobran estos tipos, etcétera, quedan 560.000 libras de una deuda nominal de 1 millón. La deuda va a ser por 1 millón, pero ya quedaban de entrada 560.000. De las cuales llegan a Buenos Aires solamente 50.000 en libras esterlinas. Perdóname, Felipe. Perdón. Cerramos un acuerdo por 1 millón. Exacto, la deuda va a ser por 1 millón. La deuda es por 1 millón. Argentina se endeuda por 1 millón de libras. De libras. Bien. 5 millones de pesos de aquel momento. ¿En serio? Sí. Wow. Sí. ¿Y llegan a la Argentina? 560.000, las cuales llegan solamente más o menos 50 y pico mil, 60.000 en moneda. ¿Y el resto? El resto en papeles de cambio contra casas de Londres. O sea que era un negocio absolutamente redondo, ¿no? Para ellos. Para ellos. La deuda no se gasta nada en lo que se había prometido. No se hace una obra, Nada. no se hace un sub y baja. Nada. Y se termina usando en parte para una cosa que parece chiste, pero que es real. Crean una comisión que se llama Comisión de Entretenimiento de los Dineros del Empréstito. Bien. Entretenimiento, te puedes imaginar que era la timba financiera. Y nada de eso se usa para ningún fin útil. Y la deuda, que multiplicada por 5, se termina de pagar durante la presidencia de Roca en 1904, 80 años después, ¿no? Ese empréstito. Ese empréstito. En el medio se van a ir sumando otros empréstitos, ¿no? Ahí vamos a ir con los que se suman. Te quería preguntar, ¿Rivadavia paga algún costo político por esto? Sí, después, digamos, no paga un costo político porque después va a ser el histórico. Después es presidente, claro. Sí, después va a ser presidente, digamos, ¿no? O sea, el nivel de manipulación que tienen los unitarios y el poder que tiene Buenos Aires hace que se invente una presidencia que va a ser efímera, que va a durar 1 año y le sirve a Rivadavia para trasladar esa deuda que es de carácter claramente provincial, lo toma la provincia en deuda nacional. En ese año nacionaliza la deuda. Nacionaliza la deuda, ¿no? Una deuda que el interior del país no ve, las provincias no ven. Eso fue en el 26. Eso fue en 1826, que dura 1 año, esa presidencia fallida completamente. El país vuelve a entrar se incrementa la guerra civil y cada provincia vuelve a la autonomía y ahí lo tenés a Dorrego, claro, al pobre Dorrego como gobernador que sanea las cuentas públicas y le queda muerto, ¿no? Ahora, Felipe, te hago una pregunta. La historiografía liberal clásica, ¿reivindica a Rivadavia? Sí, cada vez menos me parece, pero sí, la clásica sí. Okay. La clásica decía, por ejemplo, Levene, Mitre, decían el más grande hombre civil de la Argentina, Bernardino Rivadavia, ¿no? Porque le veían esta cuestión iluminista de traer las luces la típica de Londres acá, ¿no? Cosa que la verdad que trajo bastante poco. Una cosa buena que hizo fue crear la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. La creó Rivadavia. Pero después no mucho más, no mucho más. Bien, se anotó ese poroto. Sí. La deuda y la uva. La uva, la deuda y la uva, perfecto. La uva. Bien, decías, lo terminó de pagar Roca. En 1904, en el medio hay mucha tela para cortar, hay la suspensión del pago de la deuda por Dorrego. Declara la deuda completamente ilegítima. Mira, fue el Rodríguez Sá del siglo XIX. Absolutamente, pero un poquito más fuerte. Sí, claro. Y bueno, y después es muy interesante lo que dice Juan Bautista Alberdi. ¿Qué dice Alberdi analiza la deuda porque él está como embajador de la Confederación. Recordemos que el país se divide después de la caída de Rosas entre las provincias confederadas con Urquiza
y el Estado de Buenos Aires. Como embajador le toca a Alberdi, bueno, negociar con las potencias. Y entonces dice que la deuda de Rivadavia fue una absoluta estafa, y dice una frase alucinante, ¿no? Dice, se toman deuda pública para empréstitos, pero terminan haciendo los empréstitos para obra pública y la obra pública para empréstitos. Una vez conseguido el empréstito, esto lo dice textual Alberdi, una vez conseguido el empréstito, la obra pública no se realiza. De manera tal que cuando más irrealizable la deuda pública, más sirve para el empréstito. Perfecto. Denuncia claramente el negocio, ¿no? Claro. Ahora, me Esto lo dice Alberdi, es importante ver quién lo dice, ¿no? Sí, le mandamos Claro. un saludo a sus herederos. Claro. Vos decías, se terminó de pagar en 1904. Esta deuda. Esta. Y Sí. en el medio se contrajeron otras. Muchísimas, porque por ¿Quién es ejemplo... cuánto, cuándo? Bueno, hubo un incremento importante de la deuda con Mitre. Recordemos el país unificado en 1862, después de la derrota de las provincias en Pavón. Nace la Argentina moderna con la Argentina del 62, con Mitre. Mitre toma mucha deuda por la guerra con el Paraguay. Ahí hay una inversión británica en deuda tremenda. ¿Y por qué era importante para el Reino Unido de Gran Bretaña poner plata en esa campaña? Muy buena pregunta. Gracias, Felipe. Por ahora vengo aprobando. Muy buena pregunta. No, bueno, claro, porque Inglaterra fue uno de los grandes responsables de la guerra del Paraguay. El Paraguay era un país modelo en nuestro país en la década del 60 del siglo XIX. No tenía deuda externa, tenía un sistema de producción local que tenía, por ejemplo, uno de los primeros ferrocarriles de América, tenía una acería propia en Humaitá, estaba construyendo el primer barco a vapor. Era un muy mal ejemplo en cuanto a que no se sumaba al modelo librecambista que proponía Gran Bretaña, ¿no? Y además tenía algo muy importante para Inglaterra, que era algodón. En el momento que estaba la guerra civil en Estados Unidos, Inglaterra necesitaba algodón para sus fábricas de Manchester y de Liverpool, y había una guerra también en Egipto, así que puso la mirada en Paraguay, gran productor de algodón. Así que la destrucción del Paraguay y la incorporación del Paraguay al mercado mundial era fundamental para Gran Bretaña, por lo tanto va a usar a la Argentina y a Brasil como alfiles para esta guerra, ¿no? Bien, y si la de Rivadavia la terminó de pagar Roca, ¿la de Mitre quién la terminó de pagar? Se terminó de pagar una parte durante el gobierno de Irigoyen y se cancela prácticamente durante el gobierno de Alvear. Pero bueno, ahí se empiezan a tomar otras nuevas deudas, Pero ¿no? la puta madre. Sí, mucho menos porque a la Argentina le fue muy bien en la primera posguerra, ¿no? Ahí casi la deuda queda cancelada y va a empezar a incrementarse nuevamente en los años 30, la famosa crisis del 30. Después de la crisis del 30, Argentina de vuelta vuelve al mercado de Vuelve al capitales. mercado de capitales porque, bueno, la crisis le golpea durísimo y además los países centrales bajan el precio de nuestros commodities. Sí, ¿no? claro. Y por eso, claro. Entonces la balanza comercial es completamente deficitaria. Ahí es cuando se implementa lo que se llama el Plan Pinedo. El Plan Pinedo, que fue en el año 40, no se implementa, se planea, pero no se implementa. Ah, ok. ¿Y cuándo se implementa? No, nunca, Bárbaro, Felipe. porque Pinedo es un liberal. Él funda un partido muy original que se llama Partido Socialista Independiente, que son los liberales. Era un partido liberal, claramente, ¿no? De socialista no tenía nada. Y el planteo de Pinedo, que había sido abogado de los ferrocarriles británicos, era por un lado nacionalizar los ferrocarriles y hacer un plan industrial. Decir, que el Estado intervenga, un poco copiando el modelo keynesiano de Roosevelt, ¿no? Del New Deal, de la reconstrucción de los Estados Unidos después de la crisis. Y entonces, el plan Pinedo, que es un plan muy interesante, no le dan pelota porque le suena demasiado estatista, ¿no? Ahora, en la década del 30, Argentina atraviesa un proceso de industrialización, ¿no? Sí. De sustitución de importaciones e Ole. industrialización. Exactamente. ¿Para ese proceso nos endeudamos? Nos endeudamos para ese proceso. Sustitución de importaciones forzada. Vos fíjate que lo hacen porque no les queda más remedio, ¿no? O sea, los grandes capitales argentinos querían seguir con el modelo agroexportador. De hecho, en medio ahí estuvo el pacto Roca-Runciman, que era como un Claro. manotazo de abogado. Sí, claro, además muy criticado por muchos historiadores, incluso ingleses, diciendo que, por ejemplo, David Rock dice que la Argentina tenía muchas otras posibilidades que someterse a seguir siendo un agroexportador, ¿no? Con el pacto Roca-Runciman del año 33, que obligaba a la Argentina a comprar y venderle a Inglaterra nada más, con lo cual Inglaterra era un muy mal proveedor. Le comprábamos a Estados Unidos a través de Inglaterra, con lo cual nos salía todo carísimo, ¿no? Y además Inglaterra interviene en la economía de nuestro país creando el Banco Central, ¿no? Con Es una creación inglesa. presidencia de un inglés. ¿El primer presidente del Banco Central Claro, fue inglés? Exactamente. O ¿Quién sea, era?
No me acuerdo el nombre ahora, pero Ok. era un inglés. ¿En qué año dijiste? 33. 1933. 1933. Claro, creo. ahí vienen los famosos debates de Lisandro Latorre, que Claro, Sí, claro. empieza claro. a denunciar que además hay una tremenda corrupción, porque vos fijate que en ese pacto, qué bueno que lo trajiste. Ernesto Bosch, ¿puede ser? No, me parece que no. Era un inglés lord, no me acuerdo cuánto. Bueno, en ese pacto que mencionaste, se prohibía a los frigoríficos crear frigoríficos de capital nacional, y es muy gracioso, esto es un fino humor inglés, salvo que no tuvieran fines de lucro. O sea, ¿para qué? Frigoríficos sin fines de lucro. Frigorífico ONG. Dejate de joder. Claro, entonces era solamente la producción la exportación de carne iba a estar en manos de británicos y de norteamericanos, ¿no? Y en esa exportación hay una gran corrupción, particularmente en los frigoríficos ingleses, con la doble facturación que denuncia Lisandro, el famoso escándalo de las carnes, donde denuncia esta corrupción escandalosa entre el ministro Duo y el ministro Pinedo. Acá lo tenés a Pinedo, antes del plan Pinedo. Claro, que es el abuelo del Sí. Pinedo que fue presidente. Y Exactamente. que termina con el asesinato de Que Bordavere. termina con el asesinato de Bordavere, que era el compañero de bancada que no lo dejan asumir, el vicepresidente y presidente del Senado, Julio Arroca, hijo, no lo deja asumir a Bordavere y bueno, y lo va a ver a Lisandro y ahí lo matan, porque Bordavere interpone su cuerpo entre él y Lisandro. ¿Cuál sargento Cabral? Claro, porque la bala iba para Lisandro. En el recinto. En el recinto, una cosa inédita a nivel mundial, que maten a un senador en pleno recinto, en plena sesión, porque estaba hablando Lisandro, estaba denunciando justamente a estos tipos, ¿no? ¿Quién lo mata? Lo mata Valdés Cora, que era un sicario, había sido un comisario torturador de las policías bravas de Lugones, digamos, del orden social, como se decía. Y bueno, a sueldo de, obviamente, la plata y la orden viene del gobierno, ¿no? No hay ninguna duda, lo dice Lisandro Latorre. Tenemos el nombre del matador, nos falta el nombre del asesino, ¿no? Y él insinúa que están involucrados estos personajes como Duo, como Pinedo, como el gobierno en general, ¿no? Ellos se benefician económicamente del pacto. Claro, porque la denuncia de Lisandro apuntaba directamente al negocio entre los frigoríficos y estos ministros, ¿no? Estos dos ministros, que era el de Hacienda y el de Ganadería y Agricultura, ¿no? Felipe, ¿qué pasa con la deuda durante el peronismo? Durante el peronismo se cancela la deuda externa en el año 47. Si te estoy cagando a preguntas, decime. No, Porque acá no. dicen, pará, Pedro, no es un examen, déjalo respirar. Por ahora vengo aprobando. Bien, perdón, Me Felipe. faltó el nombre del presidente del Banco Central, pero lo vamos a averiguar. No, bueno, el 9 de julio de 1947, en Tucumán, celebrando la independencia, el peronismo cancela la deuda externa. Y se niega ya 4 años antes. Taca. Cancela. Ya venía cancelándola, no es que en un día la cancela, Bien. sino que la termina de cancelar. El Fondo Monetario existía hacía muy poco tiempo, Ahí ¿no? vamos a algo muy importante, que es 1944, acuerdos de Bretton Woods, son los acuerdos económicos previos al fin de la guerra. Ujú. Ya se sabe que Alemania va a perder y hay que arreglar la economía mundial de posguerra. Se reúnen en Bretton Woods las principales potencias, resuelven cosas muy importantes, por ejemplo, el fin de la libra como moneda mundial y la aparición del dólar como moneda de intercambio mundial, la creación del Fondo Monetario Internacional, al cual Perón se niega ya a ingresar como vicepresidente, siendo vicepresidente de Farrell, y se va a negar durante toda su gestión a ingresar al Fondo Monetario. Fíjate que nosotros entramos al fondo en febrero del 56 con la Libertadora. Una de las primeras cosas que hace la Libertadora es ingresar al Fondo Monetario Internacional y un primer plan del fondo, que es el Plan Previch, Ujú. ¿no? Muy discutido por Jauretche en un hermoso libro que se llama El Plan Previch, donde denuncia cómo son los planes del fondo, ¿no? O sea, la deuda que cancela Perón, ¿con quién era? ¿Cuáles eran esos? Y era impuestos? múltiple. Primero, una cosa importante para decir que Argentina era acreedora. Eso, importante. Perón Cuando- mismo lo dice, ¿no? Creo que en manual de conducción Sí. él señala que tanto Francia como Sí, Francia, Estados Unidos. Estados Unidos Inglaterra. le debían a la Argentina. ¿Por qué esa venta, esa compra en los ferrocarriles es medio forzada? Porque no le podíamos cobrar a los ingleses, que siempre fueron piratas. Entonces la única manera de cobrar era con activos. ¿Qué activos teníamos? Los trenes. Que estaban muy mal. Porque la gente tiene el recuerdo, la gente muy mayor, que ya casi no quedan, tenía el recuerdo de los ferrocarriles ingleses, que eran puntuales. Pero eso era antes de la última etapa, donde ya los empiezan a abandonar. Ya cuando fracasa el Plan Pinedo en el 40, los tipos dejan de invertir. Y tenés ya para el 45, 47, cuando se estatiza, un deterioro importante de la red ferroviaria, ¿no? Entonces Perón en el 47, es decir, Sí. recién arrancado su gobierno, lo Sí. asume en el 46,
Paganini, taca, taca, cancela la Cancela deuda. la deuda. Y se Perfecto. incrementa muy poco la deuda durante el gobierno de Perón, que se va a empezar a incrementar escandalosamente a partir de la Libertadora. La ¿no? Libertadora en el 56, es decir, un año después Sí. de derrocar a Perón, ingresa en el Fondo Monetario. Ingresa en el Fondo Monetario. Ingresa con un préstamo. Ingresa con un préstamo de 700 millones, creo que fue. Ah, ya una Y moneda. con un plan que era un plan que va a tener diferentes etapas, que consistía en la expulsión de empleados públicos, en la reducción de los gastos en salud y educación, el aumento de impuestos. Hay algo muy importante, Pedro, ahí que tiene que ver con qué quiere el fondo. El fondo quiere que vos tengas bajes notablemente el consumo para tener más saldos exportables, ¿no? Cuando decir que la gente coma menos pan, que la gente tome menos leche, para que eso se pueda exportar, ¿no? Esto es un clásico del Fondo Monetario. ¿Cómo lo hace? Conteniendo salarios, liberando precios, incrementando los impuestos. Es decir, con un nivel de intervencionismo estatal escandaloso, ¿no? Yo creo que no hay nada más intervencionista que un liberal, fíjate, ¿no? Porque una cosa que no se dice es que una de las cosas más fuertes de intervención del Estado en términos de balanza comercial y de inversión del Estado es la deuda. La deuda es una intervención brutal del Claro. Estado en la economía. Claro. Y no se lo piensa así, ¿viste? El Estado cuando toma deuda está haciendo una intervención brutal en la economía, ¿no? O sea, te está obligando a vos a desviar fondos. Cuando te dicen todos los días, hoy el Banco Central vendió 600 millones. ¿Sabes lo que son 600 millones de dólares? ¿Cuántos Garraham son 600 millones de dólares? Bueno, eso es en un día para mantener el precio del dólar. Bien. Felipe, yo saltearía directamente a la dictadura del 76, salvo Sí. que creas que me estoy comiendo algo importante No, en el medio. la dictadura del 76 es el momento clave, ¿no? ¿Por qué? Porque Isabel entrega el mando con más o menos 7.200 millones de dólares de deuda, que era muy bajo en relación al PBI. Había poca deuda externa tomada durante el peronismo, durante el tercer peronismo, digamos. Hay un incremento importante en el último año, el 75, que es un año malísimo, el año del Rodrigazo, donde hay algo muy importante para decir. El Rodrigazo, que son esas medidas económicas brutales que toma el ministro de Economía Rodrigo, un hombre de López Rega y del Fondo Monetario, un hombre de los organismos, que lo colocan en el 75 con una parte del equipo que va a tener Martínez Dios en el 76. Ya ingresan en pleno gobierno peronista de Isabel Perón en el 75 personajes que van a estar en el equipo de Martínez Dios. Por ejemplo, Ricardo Singh, asesor histórico de Martínez Dios, ¿no? Es una avanzada importante en ese golpe al bolsillo y que fue el Rodrigazo de julio del 75. Del 75, perfecto. Bueno, ahí después San Martínez Dios viene con una política de toma compulsiva de deuda. ¿A qué llamas No, compulsivo? no son mis palabras, son las palabras de Olmos, que fue el gran que hizo la causa sobre la deuda. Una causa que tenemos ahí es maravillosa porque está está recopilada la información, donde él demostró que las empresas del Estado, que eran muchas, agua y energía, fabricaciones militares, ferrocarriles argentinos, tomaban deuda supuestamente para invertir en la empresa y la volcaban al mercado financiero. Bien, Con lo cual el Estado era el que ingresaba el capital bien. al mercado, la plata dulce, porque era a un interés bajo, y la gente especulaba de una manera brutal. Se llegó a pagar en el año 77 10% mensual en dólares. Tremendo. Mensual, ¿correcto? O sea, teníamos la tablita, que es el equivalente a lo que está pasando ahora con el dólar quieto, Ujú, con la certeza que vos sabías cuánto va a valer el dólar de cada 2 meses. ujú. Entonces, cambiabas dólares a pesos, los ponías a interés, carry trade, digamos, ¿no? Pero en un mes te llevabas el 10%, ¿sabes lo que es? Tremendo. En dólares. En Bueno, ningún lugar del mundo. Claro, bueno, y eso destrozó a la Argentina porque eso se financió con deuda, ¿no? Entonces, porque la plata venía de la deuda que tomaban estas empresas, que a la vez iban arruinando y a la vez servían al discurso de Martínez Dios, que las empresas del Estado estaban fundidas y no servían para nada. Qué bueno cómo al ver esto llama tanto la atención que el cuentito de no se puede gastar más de lo que uno tiene. Exacto. En una casa uno no puede gastar más de lo que uno tiene. Efectivamente. Y siempre direccionado al peronismo, ¿no? A ese tipo de gobiernos y nunca a las alas más liberales o más de derecha. Vos pensás en un ejemplo tremendo, ¿no? YPF, empresa siempre superavitaria, la empresa más importante de la Argentina, la primera empresa petrolera del Estado del mundo, 1922, exitosa, eternamente exitosa,
que durante la dictadura termina con una deuda de $6.000 millones del año 80. ¿Correcto? No son $6.000 millones de ahora. Claro. Son muchísimo, Mucho más. muchísimo más. ¿Cómo se endeudó? Bueno, por los negociados de Suárez Mason, que era uno de los grandes represores, pero también el presidente IPF, Claro. que hizo negocios con empresas privadas, con repartiendo áreas, por ejemplo, dándole a IPF las áreas no rentables y dándole a las empresas privadas las áreas ya investigadas por IPF. Se habla etcétera. poco de esa dimensión tan chorros, ¿no? Sí. Del Exactamente. Eso es un dato que a mí me parece muy importante ahondar, ¿no? Porque ya hablamos mucho de la represión, más o menos sabemos lo que pasó con la represión, pero nos falta mucho investigar la corrupción escandalosa del golpe de Estado, ¿no? Corrupción escandalosa. Por ejemplo, la fábrica de submarinos que creó Macera, que costó más de $1.000 millones y no hizo un solo submarino. Tema Wow. te iba a decir. ¿Cómo se llamaba la fábrica de submarinos? Domecq García. ¿Quién era Domecq García? ¿Quién era? El almirante que fundó la Liga Patriótica en 1919 y que reprimió a los judíos, a los obreros en la famosa Semana Trágica de 1919, ¿no? Ese era el nombre que le dieron a la fábrica de submarinos, que no hicieron Un ni solo un submarino. submarino Con De chocolate juguete. águila. con chocolate. Y le costó al país 1.000 palos verdes de aquella época. Wow. Un ejemplo, ¿no? La estatización de la Ítalo, porque es interesante que este gobierno liberal de Martínez de Oz, lo primero que hace, es uno de los primeros decretos, es la estatización de la cual él era parte, que era parte de la familia Alemán, que van a ser después funcionarios de Videla y de Viola. Le hacen comprar al Estado la empresa Ítalo de electricidad en $400 millones, ¿no? Esto lo denuncia un argentino muy valiente que fue Julio González, que fue secretario de Isabel, con quien tuve el gusto de entrevistar, y les recomiendo que vean la entrevista en el canal de YouTube. Las cosas que cuenta el tipo. Voy a Y hacer él- una pregunta muy impertinente. Sí. ¿Vive? No, lamentablemente no. Esta entrevista tiene unos 10 años. Él fue el último preso en salir, preso de la dictadura en salir, porque no le perdonaron nunca la denuncia a la Ítalo. Salió después que todos, Mirá. ya cuando estaba asumiendo Alfonsín. Se comió toda la dictadura en cana por haber denunciado el negocio de la Ítalo, ¿no? Que fue el secretario de Isabel, que cuenta, véanlo porque cuenta cosas desopilantes de Isabel, que es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, que le tenía que dibujar los decretos. ¿Cómo dibuja? ¿Cómo? Claro, porque él dice, yo dibujaba muy bien, él era el secretario privado. Privado, la mano derecha. Sí. Entonces le tenía que llevar los decretos. Le llevaba los decretos y Isabel no los entendía. Entonces él se dio cuenta que como él dibujaba bien, le dibujaba los decretos. Hacía como una historieta. Bárbaro. Y ahí bueno. Felipe, ¿qué le pasó a Alfonsín con la deuda en general y con el fondo en particular? Y bueno, a Alfonsín le quedó un muerto de $60.000 millones, que en aquel momento era como si te dijera, no sé, 300 de ahora, no sé, una barbaridad, con una guachada muy, muy particular que es en la dictadura, que es el campo minado, podemos decir, porque habían puesto un pago de deuda de 4.000 millones para febrero del 84. Vos pensás que Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, o sea que sin un mango tenía que pagar eso. Me contaba Grispun, a quien también entrevisté, Bernardo Grispun, que fue el primer ministro de Alfonsín, cuando llegaron De Economía. al poder, había $100 millones disponibles. Y el 15 tenían que pagar los aguinaldos, ¿no? O sea, tenían un mango, o sea, dejaron el país saqueado, Saqueado. no quedó nada. A ver si se entiende. La dictadura se llevó todo. Deudas también. Todo. Dejaron las deudas. Nos dejaron un mango, ¿no? Así que, bueno, a Alfonsín le tocó bailar con la más fea. Intentó en primer año con Grispun hacer un poco de política redistributiva, pero bueno, la crisis lo fue llevando, lo fue corriendo y el partido también se fue derechizando bastante y lo fue llevando a un ministro mucho más acuerdista como fue Zurril, un hombre más cercano a los organismos, y ahí entró en una pendiente muy, muy grave, ¿no? Felipe, ¿cuándo termina la historia y arranca el presente, digamos? ¿Hasta dónde te puedo seguir preguntando? No, no termina. ¿Cómo va a terminar? Esto no termina. Bien, o sea, lo que pasó ayer... Ayer le dieron 2.000 palos a qué sé yo, o sea, no sé, o sea, no termina. ¿no? Cuando decís a te refieres al presidente. Sí, claro. Presidente Milei. No lo quería, no. Perfecto. Entonces pasamos, sigo. Sí. Llegamos a la década del 90 y las relaciones carnales. ¿Qué pasó con el turco y la deuda? Bueno, se incrementó notablemente vía financiamiento del 1 a 1, ¿no? De esa paridad que nos salió carísima, porque nosotros no emitíamos dólares. Y además, fíjate una cosa interesante, del 89 al 99, lo que dura
la gestión Menem, Estados Unidos devaluó más o menos 11 veces el dólar. Y nosotros no lo devaluamos nunca, ¿no? Con lo cual se fue El acumulando. 1 a 1, claro. Claro, y había que sostener eso. ¿Y cómo se sostuvo? Con deuda. Se sostuvo con deuda. Una primera parte de plata dulce tuvo que ver con las joyas de la abuela, la venta de las... Ujú. La mal venta, pues fue una venta pésima de las empresas del Estado, un regalo. Ahí entraron dólares frescos que más o menos bancaron el 1 a 1. Pero ya a partir del 95 empieza el déficit de cuenta corriente, porque no hay cómo bancar. Y la única manera que Meneses estuviera en el poder era el 1 a 1. ¿Cómo nos han Y de choreado? la Rúa mismo, que hizo campaña con el 1 a 1, no se Robado toca. desde Es el increíble día cómo uno. nos han choreado. Bueno, Felipe. después viene lo más grave de todo, es el final de la película, que le toca de la Rúa con la reestructuración de la deuda, que es el mega canje y el blindaje, donde hicieron un negocio extraordinario, Cavallo y compañía, con asesores, que fue la reestructuración de la deuda con nuevos préstamos. Entre esos asesores estaba Sturzenegger. por Estaba ejemplo. Artur Senari, exactamente. Y en el gabinete estaba Patricia Burch. Pero la puta madre. Sí. No importa cuándo veas esto. No, claro. Bueno, sí, no, es tremendo. No sé, yo, si la idea era levantarle el ánimo a la gente, lo lamento, pero... Es la realidad, la historia es la No historia. es mi culpa, no Pará, maten, ya sé. no maten al mensajero porque no soy el responsable de esto. ¿eh? ¿Qué pasó con Néstor Kirchner? Bueno, con esto... Pará, perdón, discúlpame que te interrumpa. Antes de llegar a eso. Sí. En los 5 presidentes en una semana, Sí. estuvo muy atravesado por la deuda. Hacíamos Claro, el chiste de estuvo- Rodríguez Sá. Claro, Rodríguez Sá dijo que se suspendía el pago de la deuda, cosa que duró poco también, ¿no? Lo que hubo fue un default y después hubo una renegociación, porque claramente Argentina no podía pagar nada. Estaba quebrada, absolutamente quebrada, ¿no? Recordemos lo que fue la tragedia del 2001, por supuesto, ¿no? Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner logra negociar con el fondo el pago de la deuda del fondo, Bien, no la deuda. ok. La deuda era gigantesca, incluso hubo un incremento de deuda durante el kirchnerismo de la deuda privada, de la deuda que tomaba el Estado con privados, no a través del fondo, ¿no? Bien, la El del fondo. kirchnerismo lo que hizo fue no tomar deuda a través del Fondo Monetario. Claro. Pero siguió tomando deuda porque tuvo momentos de crisis fuertes como la crisis del 14, hubo momentos críticos, ¿no? El 2008 fue un La momento... crisis el 14 que arranca con la devaluación de febrero. Exactamente. Bien, y ese año el Y Club sí, de París. Y sí, claro, Claro. quilombo con el Club de París, después tuviste un gran problema en el 2008 con la crisis de de Lehman Brothers. de Lehman Brothers, las inmobiliarias, todo eso, ahí había que salir a peguita, evidentemente, ¿no? Bien. Porque además tenemos un problema estructural en Argentina, que es un país dolarizado que no produce dólares. Entonces ese es el gran quilombo de la Argentina, ¿no? La economía bimonetaria, como dice. Sí, Cristina. sí, claro, pero digo, esto es histórico. Yo creo que a partir de Rodrigazo ya la gente empezó a hablar en dólares, ¿no? Más o menos. Ya viste Las propiedades están en Claro, dólares. viste, vos pensás en dólar, el Sí, real. no, Algunos solo, como- no solo las propiedades, sino las anécdotas familiares, ¿no? Total. Como todos tenemos anécdotas en nuestras familias de el abuelo El tío vendió un que te departamento. regaló, que te regaló 2 palos verdes. No, pero no sé. Un abuelo que vendió un auto un viernes y el lunes ya no servía para Sí. comprar ni un cajón de verduras, como que Total. está llena nuestra vida Sí, familiar sí. de cosas así. Igual Sí. ahora está pasando algo que tenemos cada vez más naturalizado el sueldo en dólares. Claro. ¿no? Sí. Como Ahí los alquileres. cuando no lo ganamos en dólares. Sí, sí, claro. Hasta ahora, porque a partir del mes que viene quizás en gelatina se Vamos, pague gelatina. Vamos. el mismo número pero en dólares. Vamos. qué lindo Fue una sería. idea mía, la está evaluando el departamento de finanzas. Qué lindo, Bueno, pero ojo porque... El mismo número. El mismo número. No dolarizado. listo. No. El que cobra 2 palos, cobra 2 palos cambia- verdes. Exacto. Qué Se le agrega el bueno. UST al Se le final. agrega Qué el uso. hermoso. Qué bueno Fue una eso. idea mía, no sé. Está muy la bien, gente de ¿eh? finanzas y Está muy administración. bien, está muy bien. Yo lo propuse Está muy bien. por mis vastos Bueno, conocimientos económicos. felicitaciones. Gracias, Felipe. ¿Ese era el anuncio que iban a hacer Sí. hoy? Ah, bueno. Escúchame, y lo último, y ya no te jodo más, Felipe, No, y por te agradezco, favor, porque siento por que te puedo favor. seguir haciendo preguntas como un chat GPT de historia. El ingeniero Mauricio Macri. Vale, con Mauricio Macri volvió al ruedo, digamos. Nos metió nuevamente con el Fondo Monetario, con una deuda gigantesca, la más grande de la historia argentina de una sola vez, de un tirón, digamos, que fueron casi 40.000 palos. No fue más porque Alberto no quiso aceptar esos 11.000 que faltaban del último pago, ¿no? Quizá lo único bueno que hizo Alberto Fernández, la poca cosa buena que hizo, ¿no? Rechazar el último tramo de ese empréstito, de esa deuda. Exactamente. Sí, porque era incrementar la deuda y era para peor. Felipe, ¿vos sabés cuánta plata debemos? Hoy no está claro. Estamos en creo que 400 y pico de mil millones. No sé, no termina, ¿viste? Aparte como es O sea, debemos casi un PBI. Y sí,
Se robaron un PBI. Tremendo. Podemos decir, se robaron un PBI. Se fugaron un PBI. Se fugaron un PBI. Sí, es una cifra que va permanentemente incrementándose, cambiando y adaptándose, ¿no? Pero a mí me parece importante subrayar este concepto que es una forma brutal de intervención estatal y que los mayores tomadores de deuda en la historia argentina fueron los llamados liberales, ¿no? La última que te quiero hacer, vos en varios momentos hablas de la deuda como una forma moderna de colonización. Sí. ¿Por qué sostenés esta idea? Bueno, porque te van quitando la posibilidad de accionar sobre la realidad del país. O sea, cuando vos debes mucho, la capacidad de maniobra que tenés es cada vez menor. Es como en tu vida particular. Si estás endeudado, sabés que lo primero que tenés que hacer es pagar la deuda. Después verás si morfás, pues te van a ejecutar, te van a sacar la casa, te van a, qué sé yo, ¿no? Entonces tenés, ganás un palo y tenés que pagar 700 lucas de la deuda, te van a quedar 300 para vivir y estás jodido, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al país. Claro. Es eso. Felipe, ¿cómo te llevas con las demostraciones de cariño? Muy bien. Bien, porque acá el chat te adora. Bueno, qué lindo. Qué suerte. grande Felipe, sos un capo, gracias Felipe, podría lindo. escucharlo a Felipe toda la tarde. Yo te quiero pedir un favor porque Pero, veo que ¿cómo no? asoma por el bolsillo de tu saco Sí. unas gafas negras. Sí. Y para la portada de este video te quería pedir, si no te Vale. podés clavar las gafas. Me saco los Sí, auriculares. se saca los auriculares de Felipe Piña, se clava las gafas, mira a cámara y así tendremos una portada Y ahí empresarial. dice- ¿Qué es esto? ¡Felipe Piña, gente! Dale. Agente del mal. Piña. Felipe Piña. Impresionante. Mi nombre es Piña, Felipe Piña. Qué crack Felipe, te amo Felipe, vuelve Felipe. Que vuelva algo a granel, algo a Oh, qué granel. lindo, ojalá, Programón. mirá, Qué ojalá. lindo. ¿Qué programón? Ojalá, la verdad que si no la veo, véanla. Si no la vieron, la verdad que fue un laburo. Bueno, Mario volvió a la tele, así volvió que a la tele, volvió a la tele. te puede La vez to- pasada hablamos de volver a hacer algo. Porque la verdad que fue una experiencia maravillosa. 3 temporadas, 2 con Mario, 1 con Juan Di Natale. Un laburo hermoso y que la gente lo sigue recordando como... A mí me hablan como si lo estuvieran pasando en este momento en la tele. Qué buena pregunta, Mario. ¿Eh? Qué buena pregunta, Mario. Claro. Quedó esa frase. Claro, tal cual. Sí, la verdad que sí. Querido Felipe, este aplauso es para vos. Muchas gracias. Ha pasado Felipe Piña, ojalá no sea la última vez en el año. Compren el libro, la novela. Sí, compren el libro exactamente, lo tengo acá. Felipe Piña, su primera novela, Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata. La primera novela de Felipe Piña, pero no la última porque ya nos adelantó que está escribiendo otra. Y ya nos adelantó otras cosas que no podemos contar todavía al aire. Gracias Felipe, a este Gracias. programa le queda su recta final. No se vayan, ya venimos.